Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES-UC, les da la bienvenida al seminario ¿Cuánto puede crecer la economía chilena sostenidamente? Agradecemos a quienes expondrán en esta ocasión, señor Luis Felipe Lagos, investigador de CLAPES-UC, señora Rosana Costa, consejera del Banco Central de Chile, señora Verónica Míez, directora docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Germán González, coordinador macroeconómico y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Agradecemos a todas las autoridades, académicos y estudiantes que nos distinguen con su presencia esta mañana, así como también a quienes nos ven a través del streaming en www.clapesuc.cl. A continuación, el director de CLAPES-UC, señor Hernández Olminiac, se dirigirá a ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro CLAPES-UC sobre cuánto puede crecer la economía chilena sostenidamente. También, por cierto, agradecemos la participación de Rosana Costa, consejera del Banco Central, Verónica Míez, directora docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de nuestra universidad, Germán González, coordinador macroeconómico y jefe asesores del Ministerio de Hacienda, y por cierto la exposición que nos ofrecerá Luis Felipe Lagos, investigador de nuestro centro, sobre un documento de trabajo que fue realizado junto con Samuel Leighton, también investigador de nuestro centro CLAPES-UC. Mucho se habla de la importancia del crecimiento y a veces este concepto no logra permear a toda la ciudadanía. Por ello, solo quiero destacar la importancia de explicar y debatir sobre políticas públicas que contribuyan a dar a conocer el crecimiento económico. Es más que meras cifras y que involucra a todos los estándares de vida del territorio y países, medidos en términos de capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo determinado. El crecimiento permite ir mejorando el bienestar de los habitantes en forma directa a través de mayores oportunidades de negocio y de empleo, y en forma indirecta a través de posibilidades de contar con mayores recursos para realizar mayor gasto social y así dar mayores beneficios y seguridades a la población. De esta manera, el acercarse al desarrollo implica dar a nuestros habitantes más oportunidades para trazar sus rutas de vida con mayor libertad. En las últimas semanas se ha hablado del crecimiento económico, no solo por las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que revisó a la baja sus proyecciones en el mundo, situándolas en 3,3 para este año y 3,4 para nuestro país, sino también por las implicancias de las reformas, como la tributaria, como un puntal para ello. El crecimiento de largo plazo, tema de nuestro seminario de hoy, depende de la acumulación de capital y trabajo y productividad total de los factores. La contribución del trabajo depende del crecimiento de la población, la inmigración, la participación laboral, las horas trabajadas, la calidad del capital humano, entre otros. Y en el largo plazo suponemos que la participación laboral femenina, las horas trabajadas, la tasa de inmigrantes en población total y la calidad del capital humano convergen a la mediana de la OCDE. Nuestros investigadores han estimado el crecimiento de largo plazo entre 2,9 a 4,4 en la economía chilena, dependiendo de la velocidad de convergencia de estas variables como la laboral y los supuestos sobre acumulación de capital y PTF. Las implicancias de esto serán el tema de análisis que nuestros especialistas discutirán hoy día. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Ahora dejamos con ustedes al señor Luis Felipe Lagos, investigador de CLAPES-UC. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia.
y por este panel de excelencia que tenemos. Tenemos el Banco Central y el Ministerio de Hacienda juntos, más la Universidad Católica, no puede ser mejor, ¿no es cierto? Es lo mejor que podemos tener. Bueno, cuando uno intenta subir una montaña, quiere llegar a lo más alto posible. Y eso es lo que nos dice este diseño tan bonito que tenemos. Ahora, eso depende del ritmo al que vaya y el tiempo que le destine. Y eso es justamente lo que nosotros queremos calcular en este trabajo. ¿Cuánto puede crecer la economía chilena sostenidamente? Este es un trabajo que hemos hecho con Samuel, es un investigador de CLAPES. Y esta pregunta entonces es la que voy a intentar desarrollar en los minutos que tengo. Voy a partir al revés. Generalmente uno hace la introducción y llega a las conclusiones. Voy a partir totalmente al revés porque el tiempo es un recurso muy escaso, me he dado cuenta. Y por lo tanto les voy a poner este resultado. ¿Qué es lo que dice este gráfico? Este gráfico dice lo siguiente. Dice, mire, tengo 3 posibilidades de crecimiento del PIB total. Una 4,4, uno intermedio 3,7 y 2,9 el bajo. Y en el eje vertical tengo el ingreso, el PIB per cápita que alcanzaría entonces Chile, partiendo el 2018 alrededor de 26.000 millones. ¿Cuánto alcanzaría 10 años después? Si es que el PIB total creciera al ritmo de 2,9, al 3,7 y 4,4. Si nos paramos 10 años más entonces y la economía creciera a 2,9, el producto per cápita en Chile alcanzaría algo como 38.122 y eso es parecido a lo que tiene hoy día Israel y la República Checa. Entonces eso es lo que nos dice el título. ¿A quién nos vamos a parecer en términos de PIB per cápita? Nada más. Ese es un ámbito muy restringido. Si hiciéramos, ¿no es cierto?, esta tarea, esta ascensión a esa velocidad, al 2,9. Si fuera 3,7, nos pareceríamos, ¿no es cierto?, a España y Nueva Zelanda. Hoy, ellos van a seguir creciendo en los 10 años más, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo, nosotros en 10 años más seríamos como Nueva Zelanda hoy día, con un PIB per cápita de casi $41.000. Y si creciéramos al 4,4, tendríamos 43.000, que es más o menos lo que tiene hoy día Japón. Ahora, ¿por qué elegí estos números? Porque estos son los números que realmente encontramos de nuestro ejercicio. Entonces, encontramos, ¿no es cierto?, una cota superior. Lo mejor que la economía chilena podría hacerlo en promedio en los próximos 10 años es 4,4. Y lo peor es 2,9. De manera intencional no he dicho el apellido, porque hay... ¿Cuál es el PIB que estamos tratando, ¿no es cierto? Cuando digo en promedio, ¿cuál es? ¿No es cierto? No es, por cierto, el PIB efectivo, que es el que computamos, que conocemos, computamos las cuentas nacionales. Ese no es el ejercicio que estoy haciendo. El PIB efectivo podría estar por encima, ¿no es cierto?, del 4,4 si estamos muy bien, o por abajo del 2,9 si hay una recesión, por ejemplo. Podría ser incluso negativo. Por lo tanto, ese no es el concepto que estamos midiendo. Lo que estamos midiendo es un concepto más bien de largo plazo. ¿Cuánto podría crecer en promedio, ¿no es cierto?, la economía en un periodo de 10 años, que es más o menos lo que estimamos un largo plazo? Y entonces aparecen 2 definiciones. Una, lo que se llama el PIB potencial, que es una definición muy relevante para el que hace la política monetaria, de hecho, para el Banco Central. Y la definición corta es aquel nivel de producto que es consistente con una inflación estable. No es la definición de más largo plazo que tenemos, porque en ese producto potencial hay ciertas desviaciones, shocks o perturbaciones que pueden, ¿no es cierto?, moverlo, ¿cierto?, en el tiempo. Y una tercera definición, que es la que nosotros vamos a estar hablando, es el PIB tendencial. Ese PIB tendencial se refiere a la capacidad productiva que tiene la economía en ausencia de cualquier tipo de perturbación. Y cuando los insumos productivos, ¿cierto?, están usados a capacidad normal. Esto es lo que yo me voy a referir de aquí en adelante. Si me equivoco y digo potencial, olvídense, siempre estoy diciendo tendencial. Ahora,
En Chile ha aparecido esta diferencia y el Banco Central creo que hizo una muy buena labor en decir cuál es la diferencia entre los dos, porque en la mayoría de los casos, en la prensa, en la academia, en todas partes, se mezclan. Ahora, tengo que decirles que en el resto del mundo probablemente el concepto que más se usa es el potencial, ¿cierto? Es el más conocido y todo el mundo habla de ese. Pero aquí vamos a ver esta diferencia y yo siempre voy a estar hablando de este. Hay dos formas, básicamente, de aproximarse para medir algo que no es observable. Ni el potencial ni el tendencial son observables, por definición. Entonces necesitamos una metodología. Tenemos dos formas de aproximarnos. Una es una metodología que le he llamado la función de producción, que es lo más estándar que hay, como ustedes van a ver. Y la otra es hacer regresiones de panel, tomar información de muchos países, ¿no es cierto?, hacer un panel, hacer análisis empírico y ver cuál es la tasa de crecimiento de tendencia, considerando, ¿no es cierto?, los determinantes clásicos del crecimiento macroeconómico, demográfico e institucional. Nosotros vamos a seguir esta metodología y en particular vamos a seguir lo que hace el Banco Central. Hay dos instituciones en Chile que hacen este cálculo periódicamente. Uno, el Banco Central, que calcula el PIB de tendencia y también obviamente el potencial para el manejo de la política monetaria, y la otra, que también la tenemos representada aquí por el coordinador, el jefe de asesores macro del Ministerio de Hacienda, es Hacienda. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la política fiscal se guía de acuerdo a los ingresos de largo plazo o estructurales. Por lo tanto, se construye un balance estructural o cíclicamente ajustado. Y para eso, entonces, se requiere saber cuál es el crecimiento de tendencia de la economía. Y por eso, entonces, que los dos siguen la metodología, o sea, construyen permanentemente un indicador de PIB de tendencia. Hay una diferencia entre los dos. Lo que hace el Banco Central, que es la metodología que nosotros vamos a usar, nosotros nos basamos en dos trabajos que hace el Banco Central, el 2015 y el 2017, genera, ¿no es cierto?, un concepto de largo plazo en que algunas variables convergen, ¿no es cierto?, a una especie de referencia. Y esa referencia la tomamos de los países avanzados. Entonces hay un mayor concepto de largo plazo en el cálculo que hace el Banco Central. En el cálculo que hace Hacienda, ¿no es cierto?, llama a un comité de expertos y le pregunta por ciertas variables, les voy a decir inmediatamente, para los próximos 5 años. No les dice, oiga, yo quiero que usted me haga su predicción de largo plazo, sino que les dice, hágame predicción de la fuerza de trabajo, la productividad y la formación bruta de capital para los próximos 5 años. Nada más. Y después Hacienda, con un método estadístico, separa, ¿no es cierto?, lo que es el ciclo de la tendencia y define entonces un resultado. Entonces hay un concepto que se acerca más al largo plazo para mí que otro. Y por eso la ventaja de usar la metodología del Banco Central. Esta es la única fórmula que voy a poner, no voy a poner nada más de matemática, lo demás va a ser verbal. Lo que nosotros entonces planteamos es que la economía chilena y el sector resto de la economía chilena, excluyendo los recursos naturales, excluyendo todos los recursos naturales, no solo minería, sino que, ¿no es cierto?, pesca, electricidad, gas y agua, etcétera, puede ser representada por una función de producción con los componentes estándar. A es el factor de productividad, K es el capital, L es el trabajo, los exponentes representan la participación del capital del trabajo, ¿no es cierto?, en la economía, en una función típicamente Cobb-Douglas, que es esa de ahí. Esto es un trabajo absolutamente estándar, porque aquí, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es preguntarnos, bueno, ¿cuál es la tasa, de qué depende la tasa de crecimiento? Ahí están los componentes y es lo que se llama la descomposición de Solow, ¿no?, conocida desde el año 50. Partamos por el término L, entonces. ¿De qué depende en la función de producción, para explicarnos el crecimiento de tendencia, de qué depende el trabajo que hay ahí considerado? Bueno, pues depende primeramente del crecimiento de la población. El INE acaba de actualizar el crecimiento de la población y tiene hasta el 2050. Nosotros vamos a considerar solamente 10 años en este cálculo, que ya les anticipé los números, son solamente 10 años. Lo que vamos a presentar, pero vamos a usar, ¿no es cierto?, como les voy a explicar, una convergencia más larga o más corta. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, el trabajo depende de cuánto crezca la población. Y esas son las cifras que nos da el INE. Segundo, y muy importante, fíjense ustedes que la migración, ¿no es cierto?, en los últimos 3 años ha aumentado de manera
dramáticamente importante. Por lo tanto, la inmigración es una cantidad de trabajo que viene a suplir, ¿no es cierto?, la trayectoria que teníamos en el crecimiento de la población, que primero se envejece y segundo cada vez crece menos. Hoy día la tasa, ¿no es cierto?, de hijos por mujer está bajo 2, ¿ya? Y por lo tanto viene a suplir ese efecto los inmigrantes. ¿Qué es lo que consideramos para la inmigración? ¿Cierto? El INE tiene una proyección para la inmigración que está concentrada en el 2018 y el 2019, alrededor de 200.000 inmigrantes habrían entrado, y de ahí en adelante lo hace converger a un crecimiento de los inmigrantes alrededor de 11.000 personas. Nosotros consideramos, y aquí, ¿no es cierto?, introducimos estas ideas de largo plazo, nosotros consideramos que el futuro de la economía chilena es una economía abierta a la movilidad del trabajo, la más exitosa de Latinoamérica, aunque está aquí Aldo Lema, ¿no es cierto?, de Uruguay, también junto con Uruguay y Panamá en este último minuto, pero si lo miramos por ingreso per cápita, es la economía, ¿no es cierto?, más exitosa de Latinoamérica. Eso va a generar un atractivo para que siga llegando gente. Segundo, una vez que llegan muchos habitantes de ciertos países, entonces empiezan a atraer a los parientes, se genera una red. Y por lo tanto nosotros decimos, ¿por qué no nos vamos a parecer a lo que es un país mediano de Europa, en particular de los miembros de la OECD? En esos países la tasa de nacido en el extranjero o de inmigrante a la población total es 13%. La tasa hoy día en Chile de inmigrantes a la población total es 6,4%. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que va a haber una convergencia a esta tasa, una convergencia lineal de inmigrantes para que la tasa de extranjeros suba hasta llegar a 13. Esa convergencia, y como lo voy a mostrar, voy a tomar dos posibilidades. La convergencia rápida es que llegamos al 13 el año 2040, o sea, más o menos 20 años más. Convergencia lenta, que llegamos el 2050. O sea, esto no va a ocurrir inmediatamente, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que hay una convergencia más rápida o más lenta. Segundo, la cantidad de trabajo depende, ¿no es cierto?, del número de personas y de las horas que trabajan. En Chile hoy día se trabaja en 1954, la mediana de la OECD, nuevamente nuestra referencia, son 1700. Vamos a suponer que también se converge y se puede converger rápido o lento, ¿no? O sea, las horas van a ir disminuyendo, ¿no? Entonces se va achicando por ese motivo el trabajo disponible en términos de horas trabajadas. Tercero, la cantidad de gente que trabaja en el fondo depende si participa o no, porque si recibimos puros estudiantes, entonces no aumentamos la tasa de participación. Pero no es el caso de los inmigrantes vienen a trabajar generalmente. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que la tasa de participación también está reducida en el caso de las mujeres, respecto a nuestra referencia. La tasa de participación en Chile de la mujer agregada para todos los tramos etarios es 48%, la mediana de la OECD es 56%. ¿Qué suponemos? Suponemos nuevamente que va a haber convergencia rápida o lenta, el 40 o el año 50, para las mujeres y para todos los tramos etarios. O sea, por tramo etario lo hacemos converger a la mediana. Ahí tengo los números agregados, pero lo hacemos converger a la mediana de los países de la OECD. Para los hombres, fíjense ustedes, no la cambiamos porque la tasa de participación agregada hoy día es muy similar a la que tiene la OECD. Por lo tanto, los mantenemos inalterados. Entonces vamos a tener más gente, más chilenos, más extranjeros, menos horas, vamos a tener más participación en el trabajo. Y por último, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la calidad de ese trabajo en el futuro, ¿cierto? La calidad del trabajo, en el fondo, la construimos de la siguiente forma. Hay un premio salarial por años de educación, ya sea básica, media o universitaria, y tenemos ciertas proporciones, ¿no es cierto?, de trabajadores que tienen esas distintas habilidades, o solamente básica o media o universitaria. Nuevamente nos preguntamos, oiga, entonces ese premio, que es el cociente de salario ponderado por la cantidad de gente que hay, ¿no es cierto?, en cada uno de estos niveles de educación, eso también va a converger probablemente a la mediana, nuestra referencia, la mediana de la OECD. Entonces, eso es lo que hacemos. Voy a pasar rápido acá. Les mentí porque hay otra fórmula, ¿no es cierto? La calidad, en el fondo, es
el cociente entre el salario en cada categoría respecto al sin educación, que es W1, multiplicado por la ponderación de gente que hay en cada uno de esos niveles de educación. Pero vamos rápido. El premio salarial, o sea, el cociente entre el salario que uno puede recibir en el mercado cuando se educa, si tiene solamente básica, es 1,56 veces de no tener ninguna educación o básica incompleta. Esa es la referencia. 2,2 si es que educación media completa y 5,casi 6 si es universitaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no es cierto? Tomamos estos brechas de salario ponderada por el número de gente y decimos, oiga, la cantidad de gente en cada uno de estos va a converger a lo que es hoy día el país mediano de la OECD. ¿Y cuál es el país mediano de la OECD? El que tengo acá. Fíjense ustedes en qué nos diferenciamos. En Chile un 36,3% está en la categoría inicial, básica incompleta, o básica completa, la OECD 18. Por lo tanto, si vamos a converger, quiere decir que vamos a sacar gente porque vamos a educar más gente. Entonces vamos a tener menos gente con solo básica o con básica incompleta. Vamos a converger del 36 al 18, eso es lo que estamos diciendo. En la media estamos más o menos igual, entonces no va a haber mayor diferencia. Y donde también va a haber diferencia es en la terciaria o universitaria. Nosotros tenemos un 21, la mediana de la OECD tiene 38. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Vamos a converger, nuevamente podemos hacerlo convergencia rápida o lenta, el año 40 o el 50, vamos a converger a tener más gente educada a nivel universitario. Ahora, por cierto que esto requiere ciertas cosas, pero la pregunta, yo fui bien claro, puse cuánto y no cómo. Los últimos 2 minutos me voy a referir al cómo y le dejo al panel para que discutamos eso, que es la pregunta difícil. Obviamente yo hago lo fácil, digamos. Entonces, vamos a converger en materia de educación. Eso va a requerir a lo mejor una revolución educacional, que no la estamos viendo. Pero la pregunta que me estoy haciendo, yo no estoy diciendo vamos a crecer a estas tasas, sino que cuánto podríamos si es que hacemos algunas cosas, ¿no es cierto? Eso es la pregunta que estamos tratando de responder. Vamos al otro factor, el capital. ¿Cuánto capital le metemos a esto? Tenemos dos alternativas, una más optimista que la otra, que le he llamado alto crecimiento del capital. Una alternativa es decir, oiga, mire, en la economía chilena hay una cierta relación capital-producto. Si yo miro la historia, fluctúa poco, alrededor de 2, ¿no es cierto?, la relación del capital en relación al producto. Si miro, oiga, aquí puede converger esto, no tiene mucho sentido porque no es una serie que muestre alguna tendencia. Entonces no podría tomar un país mediano y decir, oiga, vamos a tener el mismo capital producto que el país mediano de la OECD. No tiene mucho sentido. Pero, ¿qué es lo que tiene sí sentido y está amparado en la teoría económica bastante antigua, la época de Caldor, como me recordaba Salvador alguna vez subiendo un cerro, obviamente, ¿no es cierto? Supone que la relación capital-producto está constante, ¿ya? En una trayectoria de crecimiento balanceada que le llaman. Ahora, eso es lo que suponemos. Entonces suponemos que de aquí en adelante vamos a hacer una proyección por los próximos 10 años, vamos a suponer que la relación capital-producto se mantiene constante. O sea, el capital crece a la misma velocidad que crece el producto en la economía. Esa es una alternativa. Y ahí sacamos entonces el capital y lo metemos en la función de producción. La segunda alternativa es la siguiente, es que aumente la tasa de inversión. Aquí estoy hablando del flujo, no el stock. Puedo sacar de este supuesto el stock de capital. Pero la idea es que la tasa de inversión aumente en el sector resto, porque ese es el que estoy modelando, de más o menos 18% que estaba del 2018 a 22%. Es un aumento fuerte. Es coherente con un aumento a nivel agregado de la economía del 21,5% que tenemos a fines del 2018 a 25%. Sería el equivalente, si quieren hacer una referencia. O sea, es un aumento muy importante en el stock de capital. Esos son los dos escenarios, entonces, que vamos a considerar. En el caso del aumento de la tasa de inversión, eso no se logra inmediatamente, sino que se logra suavemente en 5 años. Y después se mantiene esa tasa de inversión. Y sacamos, entonces, por diferencia, cuál es el stock de capital que habría. Y lo último, ¿qué hacemos con la productividad? Con la productividad es una variable absolutamente volátil en el caso chileno. Es la productividad del sector resto, estamos dejando probablemente afuera los más volátiles, que son los recursos naturales y la minería.
Pero si uno toma un promedio, uno se da cuenta que esta cosa tampoco tiene una trayectoria ni ascendente ni descendente, primero. Segundo, tampoco sería razonable que lo ancláramos a algo de los países desarrollados. Dijéramos, oiga, vamos a tener el mismo crecimiento de la productividad que tiene el país mediano. No sería razonable tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un poquito por la ignorancia, decimos, oiga, como estamos haciendo una proyección de este PIB de tendencia a largo plazo, tomemos el crecimiento de la productividad que ocurrió en los últimos 20 años, un promedio largo. Eso es 1,04. Esa es una alternativa a nuestro análisis. Una alternativa más pesimista es tomemos los últimos 5 años, que no fueron tan buenos, fueron peores. 0,45. Entonces tenemos dos posibilidades para la productividad. Hecho entonces este mono, esta descomposición de Solow, tenemos los resultados, que yo se los presenté brevemente en la transparencia. Aquí les voy a presentar un poquito más de resultados en el tiempo que tengo. ¿Tengo tiempo todavía? Ya. Entonces, si ustedes ven acá lo que tengo, ¿no es cierto?, es una simulación para el crecimiento en el largo plazo promedio entre el 2018 y el 2027, con una convergencia, las variables que convergen, las variables laborales, el 2040 o el 2050. Las dos alternativas. Entonces lo que tengo, ¿no es cierto?, este sería el crecimiento del empleo en un caso, este es el crecimiento en el otro. En ese crecimiento del empleo está resumido todo: cuánto aumenta la población de chilenos, cuántos son los emigrantes, que sabemos que van a ir convergiendo a la mediana de la OECD, cuánto aumenta la tasa de participación femenina, cuánto aumenta la calidad y las horas, ¿cierto? Entonces el empleo lo que tiene es gente, población local más inmigrante. Horas, las horas caerían a 0,55 promedio o 0,39 dependiendo de la convergencia. La calidad del trabajo subiría 1,14 o 0,81. El capital en esta simulación está creciendo de acuerdo al crecimiento del producto. O sea, he tomado la alternativa de que la relación capital-producto se mantiene constante. Esta alternativa es la alternativa de baja productividad, 0,45. Por lo tanto, el PIB resto entonces crece a un 3,32 o un 3,02. ¿Cómo llegó al PIB total? Muy fácil. Le copiamos al Banco Central la predicción que tenía para los recursos naturales, porque nosotros no estamos haciendo nada. Entonces el Banco Central nos informa de los catastros de inversión, de la información de Cochilco, etcétera, que en el largo plazo podrían crecer al 2%. Y llegamos entonces a la conclusión de que en el peor escenario, que sería este, nos quedamos tal cual donde estamos hoy día. Porque hoy día, ¿no es cierto?, las proyecciones tanto del Banco Central es 3,2 la proyección de crecimiento del PIB potencial, y la del comité de expertos que cita Hacienda era 2,8, pero para los próximos años le tiene 3. El Banco Central va a hacer su revisión en junio. Por lo tanto, si lo hacemos de esta forma, convergencia lenta en las variables que convergían, y no somos capaces de aumentar la productividad al nivel del promedio de los últimos 20 años, la economía crecería 2,9% en promedio, como tendencia. Eso no quiere decir, no estoy haciendo una proyección del PIB efectivo, esto no quiere decir que la economía va a tener que crecer a eso. La economía podría crecer un año al 4, otro al 2, otro al 3,5, así, porque tiene ciclo. Y eso es lo que realmente medimos, ¿cierto? Lo que miden las cuentas nacionales. Lo que yo estoy diciendo es que en promedio, entonces, la capacidad de crecimiento máxima de la economía sería 2,9 si se dan estos resultados. O sea, si somos lentos en converger a cosas más ambiciosas en el plano laboral y no tenemos mucho crecimiento de la productividad. La segunda transparencia. ¿Qué pasa si tenemos... aquí estoy citando los extremos justamente, ¿no es cierto? El 2,9 y ahora voy a ir al otro extremo. ¿Qué pasa si lo hacemos muy bien? ¿En qué sentido? En que tenemos un alto crecimiento del capital, logramos la segunda alternativa, subir la tasa de inversión, ¿no es cierto?, en el sector resto a cerca del 22% del producto. 2, logramos tener un crecimiento de la productividad como fue los 20 años pasados. Y 3, convergemos en las variables laborales rápido, o sea, el 2040. En ese caso, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos un crecimiento de, básicamente los cambios son, ¿no es cierto?, un crecimiento del capital de 5,2% promedio en el periodo de los 10 años que estoy simulando,
un crecimiento de la productividad de 1, por lo tanto el PIB del sector resto, sacando los recursos naturales, crecería al 4,7, 4,8 y el PIB total crecería al 4,4. Ese es el escenario, el techo del rango que hemos estimado. O sea, esta es la predicción, si ustedes quieren, más optimista. O sea, la capacidad máxima de crecimiento de la economía chilena, dadas estas condiciones, no podría superar el 4,4%. Si bajamos la convergencia, se la hacemos más lenta, entonces esto cae un poquitito. El 4,24. Y... ¿tengo tiempo? Ah, ya. Tengo, ¿no es cierto?, dos posibilidades más, que son combinaciones de estos extremos, del 4,4 y del 2,9. ¿Qué pasa si tenemos un crecimiento bajo del capital, pero tenemos la posibilidad de que la productividad crezca rápido, como en los últimos 20 años? Entonces vamos a estar en el punto, ¿cierto?, que grafiqué en el punto intermedio, que es 3,7%, si es que la convergencia es lenta de las variables laborales, si es el 2050. Si la convergencia fuera más rápida de las variables laborales, entonces estaría creciendo al 4. ¿No? Este es un escenario intermedio. Y por último, ¿qué pasa si mezclamos un crecimiento alto del capital nuevamente, pero en vez de tener un crecimiento rápido de la productividad, como era el promedio de los 20 años, tenemos un crecimiento más lento de la productividad, como es el promedio de los 5 años? En ese caso, entonces, tendríamos, ¿no es cierto?, un crecimiento de 3,9 si la convergencia es rápida, y un crecimiento de 3,7 si la convergencia es rápida. Ahora, a lo mejor, ¿no es cierto?, puede haber una confusión. Fíjense ustedes que la convergencia yo la estoy midiendo al 2040 y la estoy midiendo al 2050. Pero cuando miro el PIB, miro los primeros 10 años nomás. ¿Se acuerdan? Pero en todas las predicciones la convergencia es el 2040 y el 2050. Pero no estoy mirando el PIB hasta el 2050 porque era como demasiado largo, digamos. Estoy mirando los primeros 10 años nomás. ¿Ya? Pero esa es la diferencia, ¿no? Pero siempre las variables laborales están convergiendo al 40 o al 50. Bueno, este es el cálculo simple, ¿cierto? Lo que se hizo es una cosa absolutamente estándar en la literatura, no hemos descubierto ninguna rueda aquí. Lo único que hemos hecho es variar un poquitito los supuestos de convergencia, cosas que nos parecen factibles. Y preguntarnos, oiga, ¿cuál sería la altura en que llegaríamos en la montaña? O sea, ¿a quién se parecería Chile en estas condiciones? Y con los distintos supuestos entonces de crecimiento de los argumentos de la función de producción. Pero ahora viene lo complejo entonces, y que no es el propósito de este trabajo, y por eso que lo dejo a los 2 últimos minutos. ¿Cómo lo hacemos, digamos? Yo creo que hay muchas ideas dando vuelta y lo más probable es que hay consenso, pero llevar esas ideas a la práctica ha costado demasiado. Y acá está la Verónica Mies, profesora de la Universidad Católica, y ella está en la Comisión de Productividad. Por lo tanto, si ella no sabe, estamos liquidados. Ella tiene que decirnos cómo lo hacemos, digamos, porque esto es lo que hace la Comisión de Productividad. ¿Cómo lograrlo entonces? Partamos por la acumulación de capital. Bueno, yo les dije que habían dos posibilidades, ¿no es cierto? Mantener la relación capital-producto, que ya es un esfuerzo, porque hay que aumentar el capital al mismo ritmo que crece el producto. O dar un brinco en los 5 años y subir la tasa de inversión a lo que fue, ojo, lo que fue el pic de la serie reciente, del boom del 2013. O sea, estamos poniendo la vara alta y después mantener la tasa de inversión ahí. ¿Cómo lo logramos? Bueno, las cosas que estamos discutiendo hoy día tienen mucho que ver. Lo que está haciendo el Ministerio de Economía yo creo que es clave. Ojalá lo podamos hacer, porque agendas de reformas han habido muchas. Todas las iniciativas microeconómicas que se traducen en esta oficina, el GPS y el Open, ¿cierto?, para destrabar los proyectos tanto en los trámites sectoriales como medioambientales, y para que la persona, ¿no es cierto?, se le quite al inversionista incertidumbre y no se le diga al final, ya sabe que su proyecto no pasó las barreras, sino que se le diga al inicio si va a poder o no seguir, y 2, después, ¿no es cierto?, que tengamos mucha agilidad en los trámites, no que eliminemos los trámites, que seamos muy ágiles en hacerlo, ¿cierto? Hay una cantidad de años que se demora un proyecto en Chile comparado con Australia, Nueva Zelanda y otros países, y la diferencia es abismante, ¿no? Entonces tenemos mucho que hacer acá. 2, algo que yo creo mucho, algunos de mis colegas economistas creen muy poco, creen en un mundo de elasticidad cero. Yo creo que los impuestos sí son relevantes.
Y sobre todo, no es la carga tributaria. La carga tributaria se puede mantener constante, pero es muy relevante la estructura de los impuestos. Hay impuestos que generan más daño y hay impuestos que generan menos daño. Entonces la estructura es clave. La idea es bajar los impuestos que gravan la inversión y el ahorro. Si podemos lograr eso en esta discusión tan ideológica que tenemos, si podemos bajar, por ejemplo, la tasa corporativa y podemos, ¿no es cierto?, tener otros estímulos como la depreciación acelerada o instantánea, pero generalizada, podemos a lo mejor, ¿no es cierto?, pensar en este salto de la tasa de inversión. Si no, yo creo que es difícil si no está este elemento. Obviamente que los impuestos no es lo único, pero es un elemento, yo creo, importante. Pero no es lo único, por cierto. En lo que es el trabajo. Recuerden ustedes que queremos converger en la tasa de participación femenina a lo que es la mediana de la OECD. Estamos partiendo de tasas mucho más bajas para todos los tramos etarios, salvo para las mujeres mayores de 65. Porque en los países ricos se retiran, ¿no es cierto? Y la abuela está con los nietos. Acá, ¿no es cierto?, todavía trabajamos más en los tramos, en el tramo incluso mayor a la edad de jubilación de las mujeres. Digamos, ahí la participación de la mujer en Chile es mayor, pero todos los tramos anteriores es menor. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, todo lo que hemos hablado y conversado por tiempo. Flexibilidad el mercado laboral para trabajar por horas, para trabajar a distancia, lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, en cuidado para los niños, para que las mujeres puedan entrar, todo eso es muy importante. También es importante la tasa de impuestos que pagan las personas, o sea, la tasa marginal máxima que al final enfrentan las personas, porque eso es un incentivo a trabajar más, a emprender, ¿no es cierto?, a la decisión de acumular capital humano. Si las tasas son muy altas, la decisión probablemente de acumular capital humano, de educarse más, que era nuestra otra convergencia, es más débil, ¿no? Entonces también son importantes las tasas marginales que pagan las personas, no solamente las empresas. Y por último, lo que no hemos hecho nada y no sé cómo se hace, aquí hay mucha gente que sabe de esto, es cómo mejoramos la calidad de la educación y en todos los niveles. Y probablemente partimos mal, ¿no es cierto?, con la reforma de dar gratuidad universitaria y no fortalecer los niños y la infancia, ¿cierto?, como hay todo un desarrollo al respecto. Y por último, la productividad. Como lo demuestran los muy buenos informes que hace la Verónica en la Comisión de Productividad, la productividad depende de dos cosas. Uno, de reasignar desde empresas menos eficientes a empresas más eficientes, reasignar factores. Y dos, adopción, porque probablemente nosotros no somos creadores ni vamos a ser creadores de nuevas tecnologías, pero la idea es que podamos adoptar tecnologías que el resto del mundo desarrolla rápido. Y por último, obviamente, la modernización del Estado. Yo creo que es crucial. Y déjenme terminar con dos frases famosas. Cuando el profesor Lucas, premio Nobel, dijo, cuando estudiaba Estados Unidos y India y veía la diferencia, el gap entre los dos, dijo una frase memorable: una vez que usted empieza a pensar en el crecimiento, ya no puede pensar en nada más. A mí me chocó primero, porque yo dije, oye, yo pienso en muchas otras cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a pensar solamente en economía? La señora te mata, digamos, si solamente piensas en economía. O sea, se puede pensar en otras cosas. Pero cuando empecé a mirar estos números, uno se da cuenta de que realmente lo que hay que pensar es esto, en economía. Si el resto, como diría el expresidente Lagos, es música, el resto. Yo creo que tiene la razón. Y lo otro, Mi señora dijo que no era música. Y la otra cosa, ¿no es cierto? Paul Krugman, otro economista famoso, profesor de Salvador, dijo: la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Y yo creo que aquí quiero matizar eso, porque los inmigrantes nos van a dar, ¿no es cierto?, una ayuda muy importante. O sea, no todo es productividad. También nosotros tenemos que mirar eso y tenemos que mirar también el capital, la acumulación de capital. Creo que en el corto plazo es mucho más fácil aumentar el capital que mejorar la productividad. Entonces, yo creo que en este plazo de 10 años tenemos que mirar también otras cosas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis Felipe. Solo una breve introducción a lo que sigue.
lo que queremos en los próximos minutos es discutir la pregunta que nos deja Luis Felipe, pero yo la quiero ampliar un poco. Luis Felipe nos pregunta el cómo. Nosotros hemos invitado a 3 especialistas muy prestigiados a discutir el trabajo y les hemos planteado 2 preguntas y les hemos dado la libertad de que ellos elijan cómo quieren acercarse a las preguntas. Las preguntas son básicamente las siguientes. La primera es: revisemos las cifras de Luis Felipe. O sea, ¿estamos de acuerdo con los números que él nos entrega? ¿Estamos de acuerdo con el rango entre 2.9 y 4.4? Y lo segundo es la pregunta difícil que deja Luis Felipe, que es ¿cómo lo hacemos? Solo para dar un poquito de contexto a la importancia que tienen las cifras. Yo cuando leí el trabajo, la verdad es que, no voy a decir que me deprimí, pero no me sentí demasiado contento. Estamos hablando de que en el rango que él nos entrega, entre 2.9 y 4.4, si nos vamos a la parte baja del rango, significa que el producto per cápita, ahora le estoy restando el crecimiento de la población, el producto per cápita se duplicaría. El producto per cápita en el rango bajo se duplicaría en 54 años. O sea, nos toma 2 generaciones para que tengamos el doble de producto per cápita en Chile. Si nos vamos al rango alto, a la parte alta del rango, al 4.4, y le restamos el crecimiento de la población, el PIB per cápita se duplica en 25 años. O sea, una generación. O sea, en un caso va a ser mi hija la que va a tener el doble de ingreso, en otro caso va a ser mi nieta la que tiene el doble de ingreso. Y si creciéramos a lo que crecimos en la década dorada, entre el 84 y el 96 aproximadamente, el periodo de oro de la economía chilena, que crecimos al 6,9, se duplicaría el PIB per cápita en 14 años. O sea, se acorta el periodo tremendamente. Entonces, creo que la pregunta es muy relevante, digamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, el ideal es que acortemos el periodo en el cual podemos ir creciendo rápido, y entonces lo que hemos pedido a los panelistas es que nos ilustren sobre cómo ellos ven estas 2 preguntas. Si los números de Luis Felipe se pueden afinar, si estamos de acuerdo con el rango, y segundo, cómo lo haríamos. Entonces, lo vamos a hacer en orden alfabético. Le vamos a dar 10 minutos a cada uno de los panelistas. Partimos por Rosana, después Germán y después Verónica, y van a tener 10 minutos cada uno de ellos para explayarse sobre el tema. Y estas son las 2 preguntas sugeridas. Muchas gracias. Rosana. Voy a hablar desde acá. Bueno, gracias por la invitación, gracias a CLAPES por el trabajo, gracias a Luis Felipe, a Samuel por presentarnos esta oportunidad para conversar en la mañana sobre el crecimiento tendencial, potencial, productividad, acumulación de factores. Y voy a hacer trampa porque voy a soslayar parcialmente las preguntas. El Banco Central va a entregar el producto tendencial en junio. Esto no es un anticipo. El Banco Central no ha empezado a revisar los cálculos, así que no lean entre líneas. Y por lo tanto, al momento de evaluar los distintos escenarios, no voy a asignar probabilidad de cada uno de ellos, solamente voy a decir aquellos que pueden tener un impacto mayor y los que puedan tener un impacto menor en el resultado. Dicho eso, voy a galopar por 10 minutos con algunas ideas, algunas láminas. La presentación se sube a las 10:30 en la página del Banco Central, la puede subir CLAPES después. Algunas láminas pueden ser más difíciles de seguir. Yo quiero dar algunos conceptos de ellas, no importa si los gráficos no lo alcanzamos a seguir, quiero alcanzar a dar algunos mensajes a través de la presentación, para lo cual primero voy a hablar de un par de conceptos de crecimiento, un par de ideas. Luis Felipe ya dio por lo menos 2 de ellas. Comentar brevemente el artículo y quiero finalmente entrar un poquito más en la productividad total de factores para responder la segunda pregunta, no con políticas concretas, pero sí abriendo caminos exploratorios para las políticas donde podríamos orientar y profundizar un poco más. Entremos entonces, fue muy rápido, entremos entonces, este es el desafío que nos plantea el trabajo. Luis Felipe nos dice, quiero enfocarme en el crecimiento, después de mirar esto nunca pensé en nada más. Bueno, el crecimiento es un fenómeno bien reciente. Cuando uno lo mira con una perspectiva histórica, lo que sabemos de crecimiento y lo que hemos visto de crecimiento en la humanidad, ese es el nivel de producto a través de la historia. O sea, esto es algo realmente nuevo. Y cuando lo vemos por países, uy, que está sensible, cuando lo vemos por países, cada uno de los países se ha subido a un ritmo distinto en esta última parte de crecimiento del producto a través del último periodo. En la línea de más arriba es cómo se sube Estados Unidos, ese es el galope que ha tenido la economía americana. La línea roja es China y la línea azul es Chile, y bueno, ahí hay otros países. Es decir, el ritmo al cual se ha dado este desafío de crecimiento que hemos conocido en
el último tiempo? Difiere. Y esa es parte de la pregunta que motiva este trabajo, que hace que en algunos países eso sea más rápido que en otros. Bueno, después esto lo contestó Luis Felipe, así que le agradezco, no me lo salto. Nosotros vamos a profundizar en el crecimiento tendencial. Al Banco Central le sirve como ancla en las proyecciones de largo plazo, pero desde la perspectiva de la inflación nos interesan parte de los shocks transitorios y por lo tanto también buscamos el potencial. Vamos a hablar ahora de crecimiento tendencial. Como bien dice Luis Felipe, proyectamos, buscamos un modelo de convergencia y de eso calculamos un promedio para los primeros 10 años, de manera que como lo rápido que ello se dé importa para el crecimiento de los primeros 10 años. Y lo otro es mostrarle, este es el último, esto lo vamos a pasar bien rápido, este es el resultado del estudio del cual se basa Luis Felipe, donde al Banco Central le da un crecimiento del PIB total tendencial entre 2,8 y 3,6. Esa es más o menos la referencia, también calcula sobre el PIB resto y sobre el PIB total. No sobre el PIB minero y no minero, ahí hay una pregunta que tenemos que responder para el próximo cálculo que hagamos en junio. Vámonos al artículo. Sobre los comentarios del artículo, yo quiero primero llamar la atención sobre el resultado de la banda. El tamaño de la banda es el resultado de los supuestos o de los distintos escenarios de convergencia que nos plantea Luis Felipe. Como les decía, yo no los voy a ponderar cada uno, pero hay algunos que tienen más incidencia que otros. Dentro de los distintos escenarios, pasar de 2,8 a 4,4 es un rango llamativo, importante, pero también el que nosotros entregamos bastante significativo. Eso es indicativo de las dificultades que tiene el proyectarse con un crecimiento tendencial también. Finalmente, quiero mencionar que en términos de metodología, ya les dije, está basada en el último estudio del Banco Central y hay algunas diferencias principales. Una de ellas se refiere a la población. Respecto a la población, yo diría que los supuestos de convergencia probablemente no son los que generan las mayores diferencias. Sin embargo, ahí se me abren algunas preguntas que no me quedan claras. Yo creo que no hacen mucha diferencia con el resultado final. No sé cómo se da la convergencia en términos de calidad de educación, en términos de la restricción de la población laboral que ya está hoy día trabajando. Yo no sé si tú puedes subir la calidad de la educación de toda la población. Hay preguntas que quedan abiertas. Seguramente Luis Felipe las puede ver en detalle, pero yo creo que esto no va a cambiar significativamente el resultado ni el rango. ¿Dónde están las diferencias más importantes? El supuesto de inversión. El supuesto de inversión es un supuesto importante. En los primeros 10 años, aumentar de 18 a 20% supone más o menos un crecimiento de la inversión neta del 8% en 5 de los 10 años. Ese es un supuesto relevante. No voy a ponderar y decir se puede o no se puede, pero es importante, impacta. Entonces tenemos que movilizar ese crecimiento así importante en 5 años para que eso se dé y ponderarlo dentro del resultado. Y el segundo resultado, que es significativo, pero tiene un signo contrario, cuando él baja la productividad de 1,45, también eso tiene un shock importante dentro del resultado. ¿Sí? Hay uno que impacta positivamente, hay uno que impacta hacia abajo. El primero es más importante que el segundo, pero son dos de los escenarios importantes y a discutir. Pero poquito más allá de los números, el otro factor que es importante y que es un desafío abordar es cómo se trabaja con la migración. Eso que tienen en el gráfico es la última proyección del INE en términos de migración. Luis Felipe, en el trabajo, lo que hace el INE es suponer que a partir de algún minuto la tasa se reduce y se estabiliza en un determinado monto y por lo tanto la tasa de inmigración a población empieza a retroceder. Llega un pic y empieza a retroceder. Luis Felipe supone que eso es un poquitito más inclinado, lo que puede ser un resultado bastante, lo que puede ser un supuesto bastante razonable. La pregunta es cómo se hace la convergencia en ese periodo de 10 años también, porque probablemente el shock migratorio que hemos tenido en los últimos 2 años no es sostenible en la misma magnitud todos los años, y ese ajuste no es trivial. La gente empieza a trabajar, mientras empieza a trabajar en una ocupación que no es aquella para la cual era más productiva, las empresas empiezan
empiezan a acumular capital, se empieza a transitar hacia una situación estacionaria de equilibrio, moviendo por el lado de la demanda y de la oferta, y ahí hay un balance o un desbalance entre las variables que la manera y la velocidad con que se va dando sin duda afecta al resultado final. Y también tenemos que preguntarnos cuál va a ser el flujo más permanente, que no van a ser el flujo que hemos tenido en los últimos años, pero cuál va a ser la proyección más permanente a la cual Luis Felipe se acerca con un determinado supuesto que es un poquito más inclinado que lo ahí está. Estas son preguntas que es importante si queremos llegar al número final. Eso respecto al trabajo. Ahora, para calibrar un poquito eso, y yo aquí quiero mostrarles un dato adicional. Hay otra forma de calcular el producto tendencial. Y la otra forma es haciendo, como mencionaba Luis Felipe, un trabajo panel con variables explicativas que expliquen el crecimiento de las economías. Y lo que está hecho aquí para la economía chilena hasta el 2015 en un trabajo del Banco Central, yo no quiero entrar en el detalle, pero ¿qué es lo que yo leo de ese gráfico en términos resumidos? Hay un factor de convergencia que hace perder ritmo de crecimiento a la economía, y contra eso hay que contraponer productividad, más factores, eso se va a seguir dando. Hay un factor demográfico que, más allá del shock migratorio, en algún minuto vuelve a pesar, a menos que podamos reemplazarlo permanentemente, y contra eso también hay que remar en las fuerzas de crecimiento para mantener tasas de crecimiento tendencial más allá de los 10 años. Las instituciones están dando capacidad de crecimiento sostenible en el tiempo. Hay que mantener los equilibrios macroeconómicos y las instituciones para que sigan sosteniendo un ritmo de crecimiento. ¿Y qué más? Bueno, la productividad total de factores, a lo cual Luis Felipe aludió en la primera parte. Entonces, aquí también dos resultados de esta lámina: importancia de la productividad total de factores, importancia de las instituciones, importancia de la estabilidad macroeconómica, pero también que por este mecanismo llegamos a tasas de crecimiento tendencial bastante similares a la del otro, lo cual nos ayuda a decir que los mecanismos y los rangos que nosotros estamos trabajando al menos son consistentes. Entonces podemos seguir con este rango de cifras que aquí tenemos y que conversan con el de la primera lámina de los resultados que teníamos del Banco Central en fechas similares. Lo segundo, si vamos a entrar en la productividad total de factores, aquí está la productividad total de factores como nivel de cada país dividida por la de Estados Unidos. Y están los países abiertos en el eje horizontal según su ingreso per cápita. Y resulta bien interesante o bien ilustrativo para mostrar una cosa que la evidencia empírica reiteradamente nos pone sobre la mesa. La productividad total de factores tiene mucho que decirnos respecto a las diferencias de crecimiento entre los distintos países. Los puntitos azules son países de la OECD. A la derecha, mayor ingreso per cápita, pero también mayor nivel de productividad relativa a Estados Unidos. Los puntitos verdes son América Latina, el puntito rojo es Chile, que está ahí en la mitad. Pero además de estar en la mitad, además de estar en medio camino si queremos llegar al desarrollo, notemos que está por debajo del 1, es decir, nuestra productividad está por debajo de la productividad de Estados Unidos. Si queremos converger a Estados Unidos hay un desafío pendiente, también mirado por acá. Lo segundo es complementar este análisis diciéndole en términos de crecimiento, más de la mitad de las diferencias entre países lo entrega la productividad total de factores. Y la acumulación de capital y trabajo, la calidad de esa capital y trabajo aporta menos de la mitad. ¿Eso qué significa? Que si nos traemos todos los trabajadores de Francia o cualquier país desarrollado y los instalamos en un país que tiene una productividad más baja, traemos a Chile, con las instituciones que tiene Chile, no vamos a crecer igual que Francia, porque la PTF no es la misma. Entonces, hay mucho que hacer y hay mucho que decir con la PTF y tenemos que estudiar y profundizar mucho más cómo abordar ese desafío. Dicho eso, y para cerrar, porque mis 10 minutos se deben haber expirado, gracias Leonardo, con esto cierro. Una de las formas de introducirse en la PTF es un trabajo que aquí estoy compartiendo con ustedes que analiza por firmas, a nivel de firmas, y descompone la productividad en 3 elementos. Uno es cuánto crece en el tiempo la productividad al interior de las firmas. El tercero es cuánto se gana o se pierde de productividad por la salida y entrada de nuevas firmas.
aquí da negativo, pero no porque no cierren las firmas menos productivas, da negativa porque tienden a cerrar firmas más grandes que el tamaño de las que entran. Pero cuando uno entra en los datos más micro, sigue siendo cierto que los factores van a firmas más productivas. Y este margen está medido solamente el primer año, cuando son muy chicas las que entran y más grandes las que salen en promedio. Y el tercer elemento es cómo se distribuyen los recursos en la economía. En la medida que los recursos pasan hacia firmas más rentables, hacia sectores más rentables, la productividad de la economía sube. En general, nosotros tenemos mayor crecimiento al interior de la firma, pero los dos son bastante significativos, la diferencia entre uno y otro no es tan grande y los dos son caminos importantes a explorar. Y cuando uno analiza la productividad de la firma, y no lo puse otro gráfico, pero cuando uno analiza cómo es nuestra productividad en promedio en nuestra firma con las de otras economías, se da cuenta que hay camino por recorrer en el margen intensivo y en el margen extensivo. Por lo tanto, trabajar la productividad, conocer lo que hay detrás, es un camino para responder la pregunta que Leonardo hizo directamente, pero que yo no contesté, solamente dije por dónde me parece a mí que hay mucho camino por recorrer. Solamente cierro con las conclusiones, las dejo con ustedes, se las dejo ahí para no abusar de mis 10 minutos y me voy tranquilita a mi asiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Muy interesante, anoté las cosas que me van a dejar pensando. Germán, 10 minutos. Cuando suene el arpa es porque estamos en los descuentos. Muchas gracias. No, pero no, pues 10 minutos cada uno. Luis Felipe se pasó en 5. Cuando suene el arpa se acabó. Bueno, buenos días. Muchas gracias a CLAPES UC por invitarme a participar de este seminario. Tratar sobre el crecimiento tendencial, cómo medirlo y cómo, digamos, tomar medidas para incrementar el crecimiento tendencial, que me voy a referir al final de mi presentación un poco respecto de ese tema. En la primera lámina quise resumir un poco, digamos, por qué es importante hablar del crecimiento tendencial. Creo que una de las razones es porque esto nos permite saber evaluar la posición cíclica de la economía. Si sabemos, como decía Rosana, digamos, cuál es el ancla, digamos, cuál es el nivel de largo plazo del crecimiento de la economía, eso nos permite evaluar si un crecimiento del 4% como tuvimos el año pasado o un crecimiento por debajo de 4% como probablemente tengamos este año, está en torno o no a ese nivel de largo plazo. Si desconocemos el crecimiento de tendencia, ¿cierto?, difícilmente vamos a poder hacer una evaluación del corto plazo de la situación actual de la economía. Segundo, y probablemente es la razón por la cual me toca estar acá, es porque el crecimiento tendencial es una variable muy relevante para la política fiscal, porque en el marco de la regla fiscal que tenemos desde el año 2001, el crecimiento tendencial es una de las variables que determina el crecimiento del gasto de forma sostenible, ¿cierto? Y en el fondo, junto con el precio de referencia del cobre, son los que determinan cuánto puede crecer el gasto público en el marco del cumplimiento de la regla fiscal, ¿cierto? Entonces, por eso es una variable que a nosotros desde Hacienda también nos preocupa mucho. Y tercer lugar, creo yo que conocer, medir adecuadamente el PIB tendencial es muy importante para priorizar políticas públicas. O sea, yo creo que la discusión que viene después respecto de qué hacemos para levantar esta tasa de crecimiento tendencial es absolutamente relevante. Y acá simplemente mencionar un dato que me parece que es muy importante, que es que en la medida que los países se desarrollan, ¿cierto?, la capacidad de crecimiento se va acotando, los espacios de crecimiento se van acotando, y Chile está acercándose a ese punto. Hoy día tenemos un PIB per cápita que es relativamente alto a nivel mundial, que cuando Australia y Nueva Zelanda alcanzaron nuestros niveles de PIB per cápita, crecieron por varios años a tasas entre el 2,5% y 2,8%. Y por lo tanto, eso es un reflejo de que tenemos que hacer cosas y que queremos salir de esta situación de crecimiento en torno al 3%. Tenemos que hacer cosas y esto no se va a dar de forma gratuita. Un par de datos para mostrar. Nosotros venimos, esto es metodología del Ministerio de Hacienda, que les voy a hacer a continuación una breve comparación con lo que hace el Banco Central. Venimos de un periodo prolongado de caída de las estimaciones del crecimiento tendencial que hacen los expertos del Ministerio de Hacienda. En el margen, tuvimos una pequeña recuperación de 2,6 a 2,9, que fue el número con el cual se hizo el presupuesto de este año. Pero esta trayectoria descendente es algo que nos debiera llamar
a la preocupación, ¿cierto? Y a la discusión, ¿cierto? Al debate. Yo creo que es interesante tener este debate. Cuando analizamos lo que pasó en el último año, que es que el crecimiento tendencial se revisó desde el 2,6 con el cual se hizo el presupuesto 2018, con esta trayectoria, al 2,9 con el cual se hizo el presupuesto de este año, nos damos cuenta que el principal cambio que hubo fue un mayor crecimiento de la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en el largo plazo el crecimiento de la inversión converge a tasas similares a las que se proyectaba hace un tiempo atrás, y por lo tanto, un bonito desafío es cómo sostener estas tasas de crecimiento de la inversión altas que estamos teniendo hoy día por más tiempo, de manera de poder sostener también tasas de crecimiento tendencial mayores a las que hemos visto en el último tiempo. Les decía hace un rato que desde el punto de vista de la política fiscal esto es clave, porque en el marco que tenemos nos dice a qué tasa de crecimiento puede evolucionar el gasto público en el tiempo de manera sostenible. En Chile se gasta en función de parámetros de largo plazo y no en función de los ingresos de corto plazo. Acá, este gráfico lleno de líneas, simplemente les quiero mostrar lo siguiente. La línea azul es el crecimiento del PIB efectivo. La línea roja es el crecimiento del PIB tendencial que se ocupó en cada presupuesto en base a las proyecciones de los expertos, y las líneas azules son las trayectorias de crecimiento tendencial que nos dieron los expertos. Muchas veces se critica, y el trabajo de Luis Felipe también lo hace, que nuestro PIB tendencial es muy volátil, ¿de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que tiene volatilidad y además es procíclico, ¿cierto? Tiene prociclicidad, responde bastante a las fluctuaciones cíclicas. Ahora, siendo justo con el cálculo, la verdad es que el PIB tendencial es bastante menos volátil que el PIB efectivo, y además, digamos, la evidencia muestra que esto no es un problema solo de Chile, sino que pasa en muchos otros países, en que el PIB tendencial o de largo plazo que se estima en cada uno de esos países tiene un componente de corto plazo que es bien difícil soslayar. O sea, es muy difícil cuando estamos en medio de un shock identificar cuánto de ese shock es de corto plazo y cuánto es de largo plazo. Ahora, y la conclusión es que efectivamente tenemos un PIB tendencial, que es el que se usa para definir los ingresos de largo plazo del fisco, que tiene cierta prociclicidad, pero ciertamente es mucho menos procíclico, mucho menos fluctuante que el PIB efectivo. Entonces yo creo que acá ganamos algo en estabilidad de ingresos. ¿Se puede hacer algo más? Yo creo que sí se puede hacer algo más, pero tampoco es para, digamos, criticar tanto la metodología. Este cuadro es un resumen, esto va a quedar después disponible. Yo solo lo que hace este cuadro es que compara la metodología del Ministerio de Hacienda con la del Banco Central, que fue la que usó el profesor Lagos en su trabajo, y destacar algunas cosas. Primero, el enfoque original es exactamente el mismo. Hay un enfoque de función de producción, con una función de producción Cobb-Douglas, con retornos constantes de escala, no hay mayores diferencias. El alcance del PIB total en ambos casos. En el caso de Hacienda se mira el PIB total, acá se separa el PIB recursos naturales con un supuesto. Yo creo que acá hay una diferencia que es importante y probablemente está detrás de alguna de las consecuencias que tiene esta medición en términos de prociclicidad y volatilidad. Que cuando nosotros llamamos a los expertos del PIB, que son 17 expertos independientes, y les pedimos su proyección para los próximos 5 años, la verdad es que ellos mandan su proyección, pero en el presupuesto se usa la estimación del PIB tendencial para el año siguiente, para temas 1, como dice ahí. Y no se usa, por ejemplo, un promedio ni de 5 ni de 10 años, sino que la mejor estimación para el año siguiente. Y eso obviamente está contaminado con la situación de corto plazo que está experimentando la economía. Eso es por construcción. Respecto de empleo, no se hace en la metodología del Ministerio de Hacienda ningún supuesto de convergencia, ¿de acuerdo? Entonces, no hay un ancla, si ustedes quieren, como sí lo hay en la metodología del Banco Central, que es la que usa también este trabajo. Tampoco, hay un supuesto respecto de mantener constante la relación capital-producto o suponer un promedio de largo plazo para la productividad, sino que cada experto nos dice su proyección para el crecimiento de la formación bruta de capital fijo y para la productividad total de factores. Es decir, cada experto uno asume o supone que tiene su propio modelo para proyectar estas variables. Y como voy a decir un poco más adelante, nadie le pregunta a los expertos cuál es el modelo, sino que dejamos que eso se produzca libremente. Se usan filtros estadísticos en la metodología del Banco Central para sacar tendencias de largo plazo, en lugar de suponer convergencias como se hace en el Banco Central o la metodología del paper, y los filtros tienen una serie de problemas, ¿cierto? En parte, las dificultades para diferenciar qué es lo que corresponde a ciclo y qué es lo que corresponde a tendencia, y es parte de la metodología que tenemos.
Yo creo que tenemos un diagnóstico que es conocido y compartido respecto de la metodología de PIB tendencial del Ministerio de Hacienda. A mí me ha tocado participar de una u otra forma en los últimos 3 gobiernos y comités de expertos del PIB, y es una discusión que vengo escuchando hace mucho tiempo. Y la discusión es que básicamente el PIB tendencial que se calcula en el Ministerio de Hacienda es procíclico y tiene una volatilidad probablemente que es mayor a la deseada. Y acá lo digo, ¿cierto? La prociclicidad viene del uso de filtros versus suponer convergencia hacia valores de largo plazo. Viene de la dificultad de diferenciar shocks transitorios versus permanentes, pero ahí les quiero decir que no hay que ser autoflagelante, esto es algo que pasa en todo el mundo, no es algo solo de Chile. Viene también de hacer esta estimación para el año T+1 versus tomar un periodo largo para la proyección del PIB tendencial. Ahora, tiene una gracia nuestra estimación del PIB tendencial, una gracia que es un valor, un activo que es valorado por toda la gente que mira desde afuera nuestra regla fiscal, es que la estimación es hecha por expertos externos, son del orden de 17 expertos de alto nivel, que son independientes del Ministerio de Hacienda y que, digamos, aportan con todos sus conocimientos, con su prestigio, a una proyección del crecimiento del PIB de tendencia, y eso es algo que hay que valorar. ¿Se han hecho mejoras en el último tiempo? Sí. Gracias al Consejo Fiscal actual, el Consejo Fiscal asesor, se han hecho mejoras en transparencia y en el registro de expertos. En el primer Consejo Fiscal, donde estaba el profesor Lagos, se sugirió que hubiera mucho más entrega de información al público respecto de las variables del PIB tendencial. Hoy día hemos avanzado en transparencia. El Consejo Fiscal del gobierno anterior lo que hizo fue crear un registro de expertos, que yo creo que es bien positivo, porque en el fondo cualquier persona puede postular este registro y puede llegar a ser parte del comité de expertos que hasta antes que eso era elegido a dedo por la autoridad de turno, ¿cierto? Hoy día hay un registro, el Consejo Fiscal propone a los expertos y por lo tanto creo que se han hecho avances, tímidos, pero se han hecho avances para mejorar este tipo de cálculo. ¿Por qué no se han hecho más cambios? Bueno, acá yo planteo un par de ideas. Este tema se ha discutido extensamente hace muchos años y yo creo que primero hay un tema de prioridades, esto no ha sido un tema prioritario para los últimos gobiernos, y también hay un problema de economía política, porque cada vez que se hace un cambio hay ciertas dudas respecto de cuál va a ser el efecto sobre el ingreso fiscal y sobre el gasto público. Simplemente lo que les quiero decir es que si nos ponemos creativos e inventamos una forma que el PIB tendencial en vez de crecer al 3 crezca al 4 o al 4,5, eso significa en la práctica para la política fiscal que hay mayor espacio para crecimiento del gasto público y eso genera dudas, por lo menos dudas de la oposición, de la visión pública. Ahora, siendo bien optimista, creo que el nuevo Consejo Fiscal Autónomo va a tener un rol en esto. Una de las gracias de tener un Consejo Fiscal realmente autónomo, que va a pasar por el Senado, que va a ser validado políticamente, que va a tener recursos, que va a tener mucho mayor autonomía que lo actual, es que va a poder proponer mejoras metodológicas y vamos a poder, creo yo, definitivamente, si es que está en la agenda del nuevo Consejo Fiscal, avanzar hacia tener una metodología más estándar y que se haga cargo de las críticas que hay hoy día sobre el PIB tendencial. Estoy completamente de acuerdo que un desafío que hoy día tenemos es cómo medir el efecto de la migración en el PIB tendencial. Las mediciones que hoy día tenemos, tanto, voy a hablar solo del Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Hacienda no se hacen cargo de los efectos migratorios y por lo tanto creo yo que la medición que vamos a conocer en junio del Banco Central y la medición que vamos a conocer en julio o agosto del Ministerio de Hacienda van a tener que hacerse cargo de este tema porque es un tema reciente y que efectivamente tiene impactos en la estimación del crecimiento tendencial de la economía. Muy brevemente, yo sé que se me acabó el tiempo, el trabajo ha sido largamente discutido, pero plantea un rango de crecimiento del 2,9 al 4,4 para el crecimiento tendencial, el trabajo del profesor Lagos. Yo creo que el tema de la migración es un tema central, como decía hace un rato. Las proyecciones del INE muestran que la tasa de migración o los migrantes respecto de el total de la población tienden a estabilizarse en los próximos años. El supuesto del trabajo es que este porcentaje suba a 13,3%, llevándolo a la mediana de los países de la OCDE. Ahora, fíjense que son España y Reino Unido los países que tienen una tasa de migrantes con respecto a la población total de 13%. No me queda tan claro que Chile vaya a ser similar o tan atractivo como España o el Reino Unido para recibir inmigrantes en los próximos años y por lo tanto es un tema abierto a discusión. Si es que tomamos las proyecciones del INE o si tomamos algún supuesto de convergencia en materia de migración, creo que hay un debate bien rico que va a venir en los próximos meses o años. La verdad es que yo creo que el flujo más grande de migración ya lo tuvimos y ahora ese flujo va a tender a moderarse en los próximos años, pero ciertamente tiene un impacto en las estimaciones de PIB tendencial.
El documento habla que probablemente los expertos responden con proyecciones efectivas, los expertos del Ministerio de Hacienda para los próximos años. Bueno, efectivamente, a los expertos les dejamos libremente que digan cuáles son sus supuestos de crecimiento de la fuerza de trabajo, de la inversión y de la productividad, y no les preguntamos cuál es el modelo que tienen detrás, ¿cierto? Cada uno asumimos que tiene su propio modelo. Ahora, más allá de las críticas que uno puede hacer, que yo también antes era bien crítico de la metodología, hoy día me doy cuenta que me pongo un poco más la camiseta. Cuando uno mira las proyecciones del Ministerio de Hacienda, los resultados, a pesar de las críticas metodológicas, no son tan extraños ni tan inusuales. Los expertos proyectan un crecimiento de 3% promedio para el 2018-2023, que converge a 3,2%. Las proyecciones del Banco Central están centradas en 3,2% y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional convergen a 3%. Es decir, más allá de los temas metodológicos, efectivamente hay una visión generalizada de que la capacidad de crecimiento de esta economía antes de inmigración era cercana al 3%. Hay una serie de desafíos que son los que están acá, no me voy a referir a eso. Solo para cerrar, yo sé que estoy pasado, mi última slide es la siguiente. Desde el gobierno estamos haciendo una serie de cosas para promover el crecimiento tendencial, adelantándome un poco a las preguntas probablemente que se pueden hacer acá. El gobierno lleva un año y creo yo que, como alguien dijo por ahí hace algunos días, no hay una bala de plata para el crecimiento, y consciente de eso, creo yo que el ataque al crecimiento tendencial, el impulso al crecimiento tendencial, tiene que ser multidimensional. Y acá quiero mencionar algunas de las cosas que estamos haciendo. En materia de institucionalidad, se aprobó la ley de bancos, se aprobó un nuevo Consejo Fiscal Autónomo. Yo creo que seguir fortaleciendo la institucionalidad económica es importante para el crecimiento de largo plazo. La responsabilidad fiscal es un piso básico para poder crecer. Se está modernizando el sistema tributario. No tengo dudas de que esto va a aumentar la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo. Podemos discutir las magnitudes, pero es un proyecto pro crecimiento, pro inversión y pro empleo. Se está haciendo una serie de medidas desde parte del Ministerio de Economía para agilizar procesos, destrabar inversiones. Se está modernizando el sistema de evaluación de impacto ambiental. Se está promoviendo e incentivando la competencia en distintos mercados. También la agenda microeconómica del Ministerio de Economía, que es muy importante. Se están reimpulsando las concesiones, ¿cierto? La inversión en obras públicas es clave para que el país aumente su capacidad de crecimiento. Hoy día hay una cartera cercana a los 15.000 millones de dólares para los próximos años en materia de concesiones de obras públicas. Se está impulsando la transformación digital y la modernización del Estado activamente. Eso es parte de los ejes prioritarios de este gobierno. Se está adaptando la regulación laboral a los nuevos tiempos, y ahí, por mencionar algunas cosas, tenemos la modernización del CENSE. Cuando hablamos de cómo mejoramos la capacitación de los trabajadores que ya están, tenemos el proyecto de Sala Cuna, el proyecto de teletrabajo, el proyecto de trabajo a distancia, que es el que mencionaba. Entonces, efectivamente, hay una agenda bien fuerte desde el punto de vista del mercado laboral para facilitar la participación laboral de los jóvenes, el proyecto de Estatuto Laboral Joven, de las mujeres que hoy día participan poco, y se están haciendo una serie de medidas que apuntan a convertir a Chile en un centro financiero regional, y por lo tanto creo yo, que la agenda es bastante completa, bastante dinámica. Para terminar con un gráfico, ahora sí que termino. Crecer al 2,9%, que es nuestra proyección de crecimiento actual de largo plazo, implica que en 20 años, esta es una forma distinta de ver lo que mostró Luis Felipe, en 20 años vamos a alcanzar el PIB per cápita de Nueva Zelanda y en 33 años el de Australia, ¿cierto? En cambio, si logramos crecer al 3,5, esos años se reducen a 15 y a 25 años. El problema, ¿cierto? Y es lo que tenemos que tratar de alejarnos lo más posible, es de volver a crecer al 1,8%, como fue el crecimiento promedio de los últimos 4 años, porque si eso pasa, nos vamos a demorar 41 años en alcanzar el PIB per cápita de Nueva Zelanda y 68 años en alcanzar el PIB per cápita de Australia. Yo creo que tenemos que hacer lo posible por escapar de esa tendencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. A Verónica le queda la difícil tarea de profundizar en el cómo. Hemos visto bastante discusión de los números, cómo se pueden ajustar. Un mensaje que quizá es incluso negativo, es que las proyecciones de Luis Felipe y Samuel es que en realidad la migración no va a aportar tanto, porque se va a estabilizar la tasa de crecimiento poblacional. O sea, vamos a crecer incluso menos que en el rango si corregimos por ese factor. El rango de ellos va a ser incluso menor. Queda la gran tarea de cómo nos acercamos a la parte alta de la banda.
Incluso mi pregunta vuelve a ser, ¿cómo crecemos de nuevo al 6,9, que fue la época dorada? O sea, queremos que el ingreso per cápita se duplique más rápido, digamos, no los 50 y tantos años que nos mostraba Germán o los 54 que calculé yo, partiendo simplemente del crecimiento de la parte más baja del crecimiento per cápita. Verónica, te queda la tarea en 10 minutos de decirnos cómo salimos de esta trampa. Gracias. Porque efectivamente diferencias en 0,5 puntos porcentuales, 1 punto porcentual o 1,5 puntos porcentuales generan diferencias muy significativas en el largo plazo, y eso hay que recordarlo una y otra vez más. No da lo mismo crecer al 1,5, al 2 o al 2,5, muchas veces uno habla del rango, pero son diferencias significativas. No creo que pueda responder mucho el cómo, pero sí algunas cosas, por ejemplo, lo que estamos pensando en la Comisión de Productividad, de dónde ir atacando el problema, y uno siempre vuelve a que el diablo está en los detalles, el diablo está en los mercados particulares, y analizar básicamente dónde están los problemas de crecimiento y de productividad. Voy a partir con la última lámina o con las últimas ideas que dijo Luis Felipe, que efectivamente el crecimiento a largo plazo uno lo puede explicar o por acumulación de factores, o por productividad total de factores. Lo que nos muestra la literatura es que efectivamente en el largo plazo la fuente de crecimiento económica la da la productividad total de factores, que son las ganancias de eficiencia, es la adopción tecnológica, es la innovación tecnológica, es mejor hacer las cosas desde el interior de la firma y generando también progreso tecnológico en los distintos sectores de la economía. La acumulación de factores es importante, es particularmente importante en el corto plazo, pero efectivamente no permite ir generando este crecimiento sostenido que queremos tener para las economías. La productividad de factores efectivamente ayuda a la acumulación de factores, porque mientras la economía es más productiva, es más productivo el factor trabajo, es más productivo el factor capital, y efectivamente por ese lado la acumulación de factores también ayuda al crecimiento en el largo plazo. Pero lo que nos muestra efectivamente la evidencia empírica, la literatura teórica, es que tenemos que tratar de avanzar en productividad total de factores. Y por eso, en el fondo, hago un pequeño resumen de lo que nos dice la literatura, qué es la productividad total de factores, qué son estas ganancias de eficiencia, y cuando nos vamos nuevamente a lo que nos enseña la academia, es que el crecimiento de la productividad se puede explicar por dos grandes avenidas. La primera, que son procesos de adopción e innovación tecnológica, en donde ciertamente en una economía como la chilena, que está lejos de la frontera tecnológica, el mayor potencial es a través de adopción, y no solamente de la copia de la primera tecnología con mayor progreso, sino también el desafío está en cómo difundir esta tecnología a través de todos los canales de la economía. Los estudios también muestran que la difusión tecnológica demora entre 25 y 40 años a llegar a los distintos estamentos de la economía. Por lo tanto, todas aquellas políticas, todas esas variables que nos ayudan a copiar mejores tecnologías, a copiar mejores prácticas, son ciertamente un factor relevante para una economía como la chilena, que está muy lejos de la frontera tecnológica, está muy lejos también de las mejores prácticas que se hacen en otras economías. Y la segunda versión, o el segundo camino para elevar efectivamente la productividad de una economía, es la reasignación de factores, que la nombró Luis Felipe, la nombró Roxana, y que se refiere a la ganancia en eficiencia que nosotros logramos por lograr mover recursos de un sector a otro sector que es más productivo. Y no solamente a través de sectores, también de una firma a otra firma dentro de un mismo sector económico. Y no solamente a través de sectores, sino a través del interior de una firma, de un departamento a otro departamento donde podríamos tener un mejor uso de ese factor productivo. Por lo tanto, en largo plazo, efectivamente tenemos que crecer copiando mejores prácticas, copiando tecnología, haciendo las cosas mejor y también reasignando mejor nuestros factores productivos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué Chile no ha logrado hacer esto? ¿Por qué no hemos logrado copiar mejores tecnologías? ¿Por qué no hemos logrado generar mayor innovación? ¿Por qué no hemos logrado generar una mejor reasignación de factores? Y cuando uno revisa la literatura para Chile, la literatura empírica para Chile, se da cuenta que hay bastantes frenos que han impedido
que la economía logre este salto en productividad, logre este progreso tecnológico. Acá puse solamente 4 frenos, no puse los problemas macroeconómicos porque supuse que Rosana y también Germán iban a hablar más de ellos, pero quiero referirme solamente a algunos. Pero son variables que efectivamente están afectando a Chile para que no pueda generar ganancia en productividad. Tenemos frenos microeconómicos y fallas de mercados, tenemos un acervo de regulaciones que son excesivas o inadecuadas, hay una importante falta de competencia, por ejemplo. Entre los frenos estratégicos tenemos problemas con nuestros factores productivos, particularmente tenemos problemas con el capital humano. Todos los estudios muestran que Chile está muy débil en esta dimensión. Tenemos en ese sentido un desaprovechamiento de nuestro capital humano, no lo estamos usando todo lo que podríamos hacerlo, pero además tenemos un bajo nivel de calidad humano, que se relacionan con problemas en la formación o la educación de nuestros niños y también de los trabajadores, y también en una capacitación, una vez que uno ya sale al mercado laboral, que es deficiente. Tenemos frenos institucionales, falta un Estado moderno, ciertamente acá estamos al debe, hay un exceso de burocracia, y hay un problema, o no un problema, pero hay un estado regulatorio y problemas en la cantidad de permisos que se necesitan para lograr crear nuevas empresas, liquidar nuevas empresas, generar nuevos proyectos, generar grandes inversiones. De hecho, en este momento en la comisión estamos haciendo todo un catastro sobre los permisos que se necesitan para hacer grandes obras, grandes proyectos, y hemos encontrado que uno necesita hacer casi de 400 permisos para poder lograr hacer un proyecto en algunos sectores. Algunos de esos son duplicados, algunos de esos tienen que pasar por 15 o 17 oficinas distintas, y ciertamente tenemos un problema también con los plazos. Y últimamente también tenemos un problema de certezas jurídicas que ciertamente afecta a la inversión, que no sabemos si las leyes se van a mantener o no se van a mantener, o cómo me van a evaluar un proyecto. El sector privado también tiene problemas, efectivamente hay un problema de gestión empresarial. En algunos rankings la parte de gestión privada muestra que nuestros gerentes no están en el rango alto comparado con países, por ejemplo, de la OECD. En el fondo se necesitan mejores prácticas gerenciales. Entonces, efectivamente, todo esto frena y son variables que uno debiera empezar a mirar en detalle cada una para tratar de ver cómo mejorar la productividad. ¿En qué se traducen todos estos frenos? Efectivamente, en que tenemos una productividad baja. Y esa productividad baja es transversal a la economía. No ocurre solamente en un sector, no ocurre solamente para un tamaño de planta, no ocurre solamente para un tipo específico. Este es un estudio que hicimos en la Comisión de Productividad, que lo hizo Rodrigo Wagner para nosotros, que muestra cómo es la productividad laboral, medida como ventas partido por trabajador, en la economía chilena. Esta hizo distintas separaciones, esta es una separación por tamaño de empresa, y lo que tenemos acá, simplemente si vemos primero el promedio, es que efectivamente la productividad de Chile promedio es 2,5 veces menos que la OECD. Es decir, en promedio estamos muy bajo y estamos cerca de lo que tiene la productividad de los países con ingreso bajo. Pero esto es transversal, porque uno podría decir, no, esto es un problema de tamaño, puede ser que son las empresas chicas, son las empresas grandes, pero no, la verdad que la baja productividad es transversal a todos los tamaños de empresa, desde pequeñas a grandes, y efectivamente eso es transversal también a todos los países de la OECD, independientemente del nivel de ingreso. Una cosa que es interesante cuando uno empieza a analizar incluso un poco más esta diferencia de productividad, se da cuenta que las diferencias de productividad son mayores en las empresas grandes que en las empresas pequeñas, que uno pensaría intuitivamente al principio que es al revés, que son las empresas pequeñas las que son menos productivas. No, en términos relativos, si nos comparamos con la OECD, nuestras empresas grandes tienen menor productividad que las empresas pequeñas. Así que por lo tanto, acá uno puede empezar a ver por dónde podrían venir los problemas de eficiencia y por dónde uno podría atacarlos. Esto obviamente es transversal también a todos los sectores. Si uno mira la productividad en distintos sectores, va a ver que la productividad en Chile en general es más baja que en los países de la OECD, tanto para el promedio como incluso comparándonos con los países de ingresos más bajos en la OECD. Para que ustedes vean, estos cuadros están divididos por tamaño, nuevamente pensando que el tamaño podría ser importante. La línea azul es Chile, la verde es el promedio de la OECD, el amarillo es ingreso bajo,
y vemos que en todos los sectores, o en estos 6 sectores que acá tenemos, efectivamente la productividad es más baja, a todo nivel de tamaño. El único que se salva un poco es la minería, que está acá, que a partir de un tamaño relativamente mediano o grande, efectivamente tiene mayor productividad que los países de la OECD. Entonces, efectivamente, el problema de la productividad es transversal a la economía y es un problema que ocurre a todo nivel, y eso hace que uno tenga que empezar a preocuparse qué está pasando en cada sector o qué está pasando en cada uno de estos frenos estratégicos que impiden tener mayor productividad. ¿Qué hacer? Bueno, hay múltiples dimensiones, porque efectivamente el problema de la productividad es un problema multidimensional que tiene muchísimas variables, y lo que hay que hacer es ir a los detalles, ir a los mercados, ir a cada una de las trabas que hemos identificado en la lámina anterior. Acá quiero recalcar la importancia de tener buenos datos que lamentablemente en Chile no existen, y en eso es importante que se avance en una buena política de datos donde se resguarde, por supuesto, la información privada, pero que permitan tener datos para poder hacer buenas políticas, propuestas y evaluaciones, y que nos permitan hacer un diagnóstico certero. En ese sentido, solamente quiero mostrar 2 ejemplos. La verdad, uno tendría que atacar todos esos frenos estratégicos, pero 2 ejemplos que hemos estado estudiando en la Comisión de Productividad y que están basados en datos, lo que por lo menos nos permite tener una idea de por dónde avanzar. Uno es el tema de capital humano, donde ciertamente estamos al debe, y acá me quiero referir un poquito al tema de la migración, que ya han comentado acá el resto de los miembros del panel, y otro, el tema de competencias. Pero como digo, estos son solamente 2 ejemplos de lo que deberíamos estudiar. En capital humano sabemos que los desafíos son inmensos. Solamente para mostrarles el panorama, lo que sabemos es que los empleos están desapareciendo por automatización. El 47% de los empleos en Estados Unidos ya ha cambiado, ha desaparecido por sustitución por máquinas, el 35% en el Reino Unido. ¿Qué más sabemos? Sabemos que los alumnos que hoy día están en primero básico, cuando salgan al mercado laboral, van a ver que el 65% de sus empleos ya no existen, los empleos que hoy día existen. Por lo tanto, el desafío en adaptabilidad a las nuevas condiciones del mercado tiene que ser algo que esté en los currículums y que hoy en día claramente no está. Clave, simplemente política de largo plazo, educación temprana. Sabemos que las diferencias en ingreso comienzan entre los 2 y los 4 años de estudio, ya muestran diferencias significativas cuando las personas salen al mercado laboral. Foco, calidad básica media, y acá claramente tenemos un problema en nivel técnico. Necesitamos avanzar en un nivel profesional mejor, de mejor calidad, y avanzar en certificación de competencias. ¿Qué quiero decir ahora solamente? Quiero dedicar un par de minutos, y creo que no voy a hablar quizás tanto de competencia, sobre la migración, porque es un tema que ha sido muy relevante y que ha estado en la palestra también en el último año. Ciertamente la literatura también muestra que hay un potencial grande de crecimiento de la inmigración sobre la economía. Los inmigrantes generan en general más investigación que los nativos, logran generar más emprendimiento, traen normalmente buen capital humano, tienen ganas de trabajar. En general se muestra un efecto positivo en los países que reciben migrantes. ¿Qué sabemos de la última ola de migración, que es la que nos interesa a nosotros, o la que más ha estado en la palestra? Recuerden que la migración ha subido algo así como de 2,5% a 6% solamente en estos 7 años, por lo tanto ha sido un choque importante a la fuerza laboral. ¿Qué sabemos? Bueno, en general participan más que los locales, tienen una tasa de participación de cerca de 80% versus solamente un 60% de los nativos, por lo tanto están participando más en el mercado del trabajo y eso aumenta el ingreso per cápita de la economía. En general han explicado entre cerca de un medio y un tercio del aumento de la fuerza de trabajo en estos últimos 8 años, y si bien son heterogéneos, tienen un nivel educacional promedio mayor al de la población local. Por lo tanto, acá tenemos una entrada de capital humano con calidad. ¿Cuáles son los problemas? En general, cuando uno mira dónde se sitúan los migrantes, vemos que se sitúan en sectores con crecimiento medio y bajo. Por lo tanto, no están llegando a los sectores de alta productividad. Y además que hay un desajuste importante entre educación y tipo de empleo. En el fondo, no estamos aprovechando el capital humano. ¿Qué es esto? Esto es un ejemplo de mala asignación de recursos. Cuando hablábamos de cómo reasignar mejor los recursos, este es un sector, este es un grupo que claramente podríamos mejorar su asignación.
Simplemente para que lo vean en gráficos, este es un gráfico que muestra los diferentes sectores productivos de la economía. Este es el porcentaje de la población migrante y no migrante en cada uno de estos sectores. Las barritas naranjas son no migrantes, las celestes son migrantes y esta línea azul muestra la productividad promedio de la economía. Y lo que vemos es que efectivamente los migrantes suelen trabajar en los sectores menos productivos. Esto independientemente del nivel de educación que traigan. Por lo tanto, acá ya tendríamos una ganancia potencial importante si lográramos reasignar esta fuerza de trabajo. Ahora ustedes me pueden decir, no, es que en realidad esto está escondiendo educación. Bueno, si es que nosotros vemos vemos educación y volvemos a separar la economía en distintos sectores productivos y a los migrantes en distintos niveles de educación, vamos a ver lo siguiente. Acá, para resumir lo que tengo acá, estoy mostrando la proporción de migrantes en cada sector productivo. Pero además tengo unos colores. Si el color es rojo, significa que hay más proporción de locales respecto a migrantes en ese sector. Y si es verde, que hay más migrantes que locales en ese sector. Y si es blanco, quiere decir que no hay diferencias significativas. ¿Por qué esto es importante? Porque uno pensaría que si la población migrante está bien asimilada dentro de la economía, todo esto debiera ser blanco. No debiera haber diferencias significativas en dónde trabaja una persona, suponiendo que la educación es el factor relevante de donde yo trabajo. Pero vemos que eso no es así. Vemos que efectivamente en la mayor cantidad de sectores o son rojas o son verdes, es decir, hay un mismatch, hay una diferencia entre dónde están trabajando los migrantes. Y una cosa que uno no esperaba a priori, pero sí encontramos ex post, es que esto ocurre también en los sectores de alta educación, donde uno pensaría que acá hay mejor asimilación en la fuerza de trabajo, que la gente que está bien calificada logra trabajar en trabajos bien calificados. Entonces vemos, resumiendo este cuadro, que efectivamente hay un problema de asignación donde nosotros podríamos ganar. ¿Qué nos muestra este estudio también? Que esto va desapareciendo en el tiempo, pero muy lentamente. En 10 años, efectivamente, los migrantes logran asimilarse, pero todavía les falta bastante tiempo para poder asimilarse completamente. Y por lo tanto, acá hay un desafío grande. Tenía algo sobre competencia, pero no sé si... Dime tú. Un minuto. Bueno, otro tema importante, pero de nuevo, aquí es lo que quiero recalcar, que es que hay que hacer estos estudios con datos para poder efectivamente atacar los detalles de dónde están los problemas. Un problema es uno de competencia. Efectivamente, Chile ha mostrado debilidades en distintos indicadores de competencia dentro de las economías. Y la OECD efectivamente ha destacado la falta de competencia en los mercados locales. Este, si bien es un estudio de percepción, muestra que el problema de competencia es heterogéneo, en el fondo es distinto en los distintos sectores. Solamente voy a mostrar un gráfico para mostrar cómo ha sido la dinámica competitiva en los sectores productivos de Chile. Estos son todos sectores de Chile, no están con nombre, pero en los datos, por supuesto, tenemos el nombre de cada uno de estos sectores, y lo que muestra es un índice de competencia. Mientras más cercano a cero estoy, quiere decir que hay menos competencia, mientras más cercano a un número grande, quiere decir que hay más competencia. Y lo primero que vemos es que efectivamente hay un grupo importante de sectores que está situado en este cuartil de baja competencia. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos el año 2005 y acá tenemos el año 2016 en el eje vertical, para ver cómo se han movido los sectores, cómo se ha movido la competencia dentro de estos sectores. Y acá tenemos la línea 45 grados que nos muestra qué tanta movilidad ha ocurrido. En otras palabras, si los sectores se han vuelto más competitivos o menos competitivos. Y la verdad que acá no tenemos tan buena noticia, porque si bien existen todos estos sectores que han ganado competencias, se han vuelto más competitivos, tenemos una nube grande de sectores que ha perdido competitividad, no ha perdido competitividad, se han vuelto menos competitivos en el transcurso del tiempo. Entonces, eso llama a que uno tenga que empezar a mirar cuáles son esos sectores y por qué efectivamente han generado menos condiciones de competencia. Voy a terminar simplemente con esto para mostrar qué sectores nosotros hemos identificado que en general no se han movido mucho o que persistentemente se han quedado en lugares de baja competencia. Y acá tenemos el sector minero, el sector naviero, construcción
Y este que es importante, el de insumos industriales, porque dado que este es un sector de insumos intermedios, cuando acá no hay competencia y por lo tanto los costos son más altos, los precios son más altos, eso también se traduce a menor competencia o menor eficiencia en el resto de los sectores. Por lo tanto, efectivamente, acá también hay bastante donde avanzar y uno aquí entonces tiene que empezar a entrar a ver cuáles son las características de estos mercados, si hay características comunes que podrían explicar por qué estos sectores han estado perdiendo, se han vuelto menos competitivos, no menos competitivos, ha habido menos competencia en el tiempo. Ya, voy a quedar hasta acá. Gracias. Bien, muchas gracias, Verónica. En beneficio del tiempo, entonces pasamos a preguntas y respuestas al panel. Vamos a dar 10 minutos de preguntas, cerramos un cuarto para las 11. Les pediría que cuando pidan la palabra se identifiquen, den su nombre, por favor, y a quién va dirigida la consulta. Tengo una pregunta ahí. Buenos días, mi nombre es Enrique Méndez. Eché de menos en todas las exposiciones las palabras robótica, inteligencia artificial, y se mencionó algo de automatización, como había afectado negativamente a los empleos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, que serían un poco los horizontes donde estamos mirando al hablar del PIB tendencial. Por lo tanto, le pregunto al profesor Lago, ¿cómo incorporó estos conceptos en su análisis? ¿Puedes repetir tu nombre, por favor? Enrique Méndez. Enrique. Gracias. Recogemos un par de preguntas más. ¿No hay más consultas? Profesor Lagos. Enrique, la respuesta corta, no están incluidos. La respuesta más elaborada, lo que supone es que los trabajos que hemos hecho acá, por ejemplo, es que la inteligencia artificial, la robótica, en el neto deberían crear empleos. ¿Ya? Ahora, hay un proceso de transición que es bastante complejo probablemente, porque la gente más afectada es la de calificación media, ¿ya? Pero en la transición, y esto depende de la estructura laboral que tú tengas, la transición probablemente va a generar más desempleo. Pero en el largo plazo, y por eso que siempre nuestra medida no es mirar el PIB efectivo, sino que mirar en el largo plazo. En el largo plazo, ¿no es cierto?, lo que uno cree es que en el desarrollo tecnológico va a generar otros empleos y que en el neto probablemente vamos a tener más empleos. O sea, vamos a destruir muchos empleos tradicionales de calificación media y probablemente vamos a tener en la transición hacia ese largo plazo, vamos a tener mayor desempleo. Eso es muy probable. Pero si tú miras a lo mejor el largo plazo, yo creo que a priori no es claro de que el cambio tecnológico que estamos viendo va a terminar en más gente desempleada, digamos, ¿cierto? Sino que es una reasignación y probablemente más beneficiados, claro, van a ser los altamente calificados. Muchas gracias. Para Verónica Miss, que hizo un relato bien aterrizado de productividad y el rol del sistema, y presentó varios casos de donde hay debilidades. También echo de menos un poco la existencia de transgresión de normas, de regulaciones habitualmente que generan o derivan en casos de corrupción a nivel bien global. Son factores que también creo que afectan un poco la motivación y la transparencia en generar productividad, ¿o estoy equivocado? Hay otras preguntas, recojamos varios y después contestamos. Tengo una pregunta alto acá. ¿Tu nombre, perdón? ¿Tu nombre? Jaime. No, un comentario más que una pregunta, más de tipo metodológico, respecto a que las consideraciones en las estimaciones de crecimiento tendencial, ya sea del Banco Central, de los expertos o el propio trabajo de CLAPES, Luis Felipe,
creo que omiten el círculo virtuoso, o sea, al final la endogeneidad y simultaneidad que se produce de considerar estas variables en un modelo, incorporando el shock, ya sea de inversión, por ejemplo, en un momento del tiempo y su impacto en productividad, y, por ejemplo, en mano de obra, o el de la inmigración y su impacto, digamos, en la inversión, y así sucesivamente. Entonces, creo que sumar exógenamente los componentes, como se está planteando, puede además estar subestimando el crecimiento tendencial, y eso respecto a lo que planteaba Leonardo, me parece que es una buena noticia. O sea, por ejemplo, si hubiera una función de inversión incorporada en este modelo, podríamos tener una dinámica más virtuosa y más favorable de un shock que viniera de cualquiera de estos factores. Puede ser, como decía, de la inversión, a partir de un cambio de políticas públicas, tributarias, etcétera, o de la inmigración, y por lo tanto a la larga, endógenamente, el crecimiento es mayor, digamos, al que resulta de sumar exógenamente, digamos, estos supuestos. Gracias. Hay la última pregunta atrás. Hola, buenos días. Respecto al recurso natural, a los recursos naturales omitidos o restos y recursos naturales, ¿no hay una pérdida al hacer eso en el resto del PIB? ¿Tengo alguna otra consulta? Cerramos aquí. Entonces tenemos 3 preguntas, la pregunta de Jaime, la pregunta de Aldo y la pregunta del señor, perdón, no escuché tu nombre. Bien, entonces partimos con la primera pregunta para ti. Efectivamente, la corrupción es un factor importante, y de hecho la literatura también menciona que es un detrimento para la inversión, también para el crecimiento, y en general para que uno se enfoque en lo que mejor sabe hacer, que es invertir, hacer el trabajo que puede hacer, más que estar buscando vacíos legales o derechamente habiendo corrupción. La comisión es un tema que ha salido, pero más bien desde la perspectiva de ver si en la revisión de las leyes uno encuentra muchos vacíos legales o encuentra muchos espacios para discrecionalidad que pudieran dar origen a la corrupción y que efectivamente uno debería tratar de eliminar. No tenemos, yo por lo menos no tengo datos específicos más allá de lo que uno escucha en el ambiente, pero ciertamente es una preocupación que uno debiera tratar de mirar, y eso tiene que estar apoyado, por supuesto, en un buen sistema judicial que genere penas que sean acordes también a la transgresión que la persona está haciendo. Pero sí es un tema que sale y en muchos países de Latinoamérica es un factor relevante que explica menores tasas de crecimiento. Felipe. Primero, en el comentario de Aldo, yo creo que es muy interesante, muy pertinente, efectivamente. A lo mejor, obviamente, esta metodología simple de una función de producción es incapaz de captarlo, pero claramente, si uno tiene, por ejemplo, el aumento de inversión que salta y después se mantiene ahí, o la misma migración, esto es una simultaneidad, y efectivamente debería captarlo a lo mejor con un modelo de equilibrio general, efectivamente, y no con solamente una función de producción. Pero claramente es un tema muy relevante. La otra pregunta, los recursos naturales no están excluidos, sino que están considerados, pero con una metodología distinta, que aquí nosotros no presentamos, y lo hacemos nuestro, el resultado que tiene el Banco Central. En el fondo proyecta a través de información información de Cochilco, o información de la minería directamente, o del catastro de bienes de capital, porque el argumento es que a lo mejor en esta función de producción simple no está bien representado ese sector, que tiene particularidades propias a diferencia del resto. Entonces, por eso que se considera, pero de una manera distinta, pero de hecho sí está considerado. Bien, muchas gracias. En beneficio de la hora, entonces, damos por cerrado el seminario. Agradecemos a todos su presencia.